Inclinemos el rostro. Padre, te damos gracias. Me humillo delante de ti y te pido gracia. Te pido mucha gracia, Señor, y humildad. Gracias que pueda llegar a los corazones, a tus hijos, y también alcanzar alguna oveja perdida que está por ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Para los hermanos nuevos o personas que nos visitan por primera vez, gracias al Señor nosotros hemos estado estudiando toda la Biblia, el Evangelio o Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hace 3 años comenzamos con Génesis y ahora ya vamos ¿con qué libro es que vamos ahorita, hermanos? Malaquías, Zacarías. Ya compartimos una palabra en Zacarías 2. Yo quiero compartir 2 más porque no pude hacerlo de otra manera. Hermanos, el Antiguo Testamento apunta a Cristo. ¿A quién apunta el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento no es una colección de historias sin unidad. El Antiguo Testamento, el centro y a quien va apuntando progresivamente cada vez más clara es a Cristo como el Redentor. En mi experiencia yo he visto que cuando he llegado ya a Zacarías se ve una claridad de Cristo en ese libro. Por eso yo he decidido no solo tocar 2 mensajes, sino 4 mensajes de este libro. Lucas 24:27 dice lo siguiente para corroborar lo que yo estoy diciendo. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, fíjese bien, desde Moisés, todo el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, cuando dice lo que de él, ¿a quién se refiere, hermano? A Jesucristo. Lo que de él decían. Por eso mi tema hoy es cómo ver a Jesucristo en Zacarías del capítulo 6 al 14. Veamos por favor este cuadro para que nos orientemos. No, es el otro cuadro. Es donde dice cómo ver a Cristo en Zacarías del 6 al 14. Bueno, en el capítulo 6, ya va a aparecer ahí. En el capítulo 6, el énfasis
de cómo ve el capítulo 6 a Cristo lo ve como el renuevo y lo ve como Cristo Rey y sacerdote. Cristo Rey y sacerdote. Ese es. Ajá. Capítulo 9. ¿Cómo ve el capítulo 9 a Cristo? Lo ve como Cristo, el Rey humilde y victorioso. El capítulo 11. ¿Cómo ve el capítulo 11 a Cristo? Cristo, el pastor rechazado por su propio pueblo. El capítulo 12. ¿Cómo ve el capítulo 12 a Cristo? Cristo traspasado. El capítulo 13. Cristo la fuente de purificación y el pastor herido. Y el capítulo 14 ve a Cristo como el Rey que viene a reinar. Vamos a ver por un breve momento el capítulo 6, el renuevo, Cristo, Rey y sacerdote. Dice la Biblia en Zacarías, busquen en sus Biblias, ya no ponga el cuadro, ahora vamos a los textos, ahí está el cuadro. Ahora vamos a los textos. Zacarías 6, del 12 al 13. Vamos a estar dando una explicación de ese texto tan precioso. Y yo quiero que usted vea a Cristo ahí. Y les hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es, ¿cómo dice, hermanos? El renuevo. Cuyo nombre es ¿qué? El renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, consejo de paz habrá entre ambos. Hermanos, ¿cuál es el contexto en el cual se está hablando de Cristo como el renuevo y Cristo como Rey y sacerdote? ¿Cuál era el contexto que se estaba viviendo en ese tiempo? Acuérdense bien que los judíos habían subido de Babilonia, estaban exiliados construyendo su templo, estaban pobres, estaban temerosos. Y entonces, en medio de todo eso, Dios les da una visión más grande de lo que ellos esperaban. Ellos no tenían rey. No tenían, ¿qué, hermano? Ni rey tenían. Solamente tenían un gobernador que se llamaba Zorobabel y un sumo sacerdote que se llamaba Josué. Y ellos, el templo era bien pequeño. Entonces, en medio de todas esas circunstancias, Dios les da una visión más grande y les dice: va a venir un rey cuyo nombre es el renuevo. ¿Cómo era el nombre del rey? El renuevo. ¿Saben lo que es un renuevo? ¿Cuántos somos campesinos y hemos visto cuando se corta un árbol? ¿Qué nace? ¿Cómo se le llama en nosotros acá? El retoño. También se le puede llamar el renuevo. Israel era como un tronco que había sido talado, matado por las naciones.
esparcido. Pero Dios les dice, pero de Israel van a ser un renuevo, y ese va a ser un rey. Y le dice él, no solamente va a ser un rey, va a ser un rey que va a ser también a la misma vez sacerdote. Nadie hubo así, excepto este rey. Entonces, hermanos, por eso se le dice a Cristo el renuevo. Y la promesa es que ese renuevo, ese rey, ese sacerdote iba a edificar el verdadero templo del Señor. Dice, Él edificará el templo de Jehová. Ellos estaban edificando un templo pequeñito, pero Dios les dice, es que hay un templo mayor que un templo material. Va a haber un templo mayor. No va a ser un templo físico. Este rey va a ser superior porque va a ser sacerdote y rey, y va a edificar un templo no pequeñito como este de ladrillos, de piedra. Va a edificar un templo mayor. ¿Y saben a quién se refería ese templo mayor? Cristo era la cabeza de ese templo. ¿Quién iba a ser la cabeza de ese templo? Cristo. Y su cuerpo iba a ser la iglesia. Todos los redimidos de las distintas naciones del mundo, ellos iban a ser ese templo. En Cristo se cumple la promesa. Cristo es el constructor del templo espiritual. Su cuerpo es la iglesia. Por eso Efesios 2:19 al 22 dice, en quien todo el edificio, la iglesia es llamada un edificio. ¿Cómo es llamada la iglesia? Va creciendo ese templo para ser un templo santo en el Señor. En el Antiguo Testamento no se usaba este lenguaje de que nosotros íbamos a hacer un templo, de que usted es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Se alegra usted, hermano, de que nosotros somos un templo y morada del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo no anda por allá o viene y se va, sino que el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, Él mora dentro de nosotros. ¿Dónde mora Él? Porque cada uno de nosotros somos piedras vivas. Somos el templo del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, ningún hombre podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Eran funciones separadas, pero en Cristo se unen perfectamente el trono y el altar. En Cristo perfectamente se une, ¿qué, hermanos? El trono y el altar. En Cristo encontramos esa unidad. ¿Qué más dice el texto? Que ese rey y sacerdote recibiría gloria y recibiría una corona. Dice, y pondrás en la cabeza de Josué una corona y llevará gloria. La corona sobre el sumo sacerdote Josué simboliza que Josué no era rey, nunca lo iba a ser. Josué, a quien apuntaba, era a Jesucristo como rey. Jesús fue coronado de espinas. ¿Verdad, hermanos, que Jesús fue coronado de espinas? ¿Sabe que a pesar de las burlas que le hicieron a Jesús al coronarlo de espinas, a pesar de la burla, es que eso es contradictorio? El mundo estaba reconociendo que Él era rey. Hermanos, Jesús fue coronado de espinas en su humillación.
pero fue coronado de gloria en su exaltación. Amén, hermanos. Repito, Jesús fue coronado de espinas en su humillación, pero fue coronado de gloria. ¿En qué? En su exaltación. Y también dice el versículo 15, Cristo atrae a los gentiles al templo. Mire, el versículo dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Fíjese lo que dice ese versículo. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. ¿Quiénes son los que están lejos? Todas las naciones gentiles. ¿Quiénes son los que están lejos? Los americanos, los salvadoreños. Nosotros estamos incluidos en esa promesa. Los que están lejos van a ser parte de ese templo, de esa edificación. Efesios 2:13 al 19. Esta profecía apunta a la inclusión de nosotros los gentiles. ¿Sabe cómo nos decían los judíos a nosotros en el tiempo de Jesús? Los perros gentiles, los perritos, los que están fuera. Pero Dios nos incluyó a nosotros, los gentiles. Se me olvidó, ¿qué tema es que estamos compartiendo ahorita, hermano? Eso. Hermano, ¿qué tema estamos compartiendo? Cristo el renuevo. Pero que este renuevo iba a hacer dos cosas. Iba a tener dos: rey y ¿qué? Y sacerdote. Pero demos una aplicación. ¿En qué nos exhorta? ¿Y en qué nos consuela que Jesús sea rey y sacerdote? ¿En qué nos exhorta y en qué nos consuela que Jesús sea rey y sacerdote? ¿Cómo aplicamos eso a nosotros? Bueno, nos exhorta que como rey y sacerdote Él es digno de toda nuestra obediencia. ¿Él es digno de qué? Es que Él no es digno de nuestra desobediencia, porque Él es rey y es sacerdote. Entonces la exhortación para nosotros es que Él es digno de nuestra obediencia y de nuestra confianza y de nuestra ¿qué, hermanos? En todas las áreas de nuestra vida. Es un pecado no confiar en Él. Esa es la exhortación. Que si hay una área en su vida y en mi vida que no está ordenada y no está en línea a ese rey, la exhortación es que Él merece toda nuestra obediencia y toda nuestra confianza. Pero ¿en qué nos da esperanza este texto? Me da esperanza que como rey Cristo gobierna todas las cosas. ¿Cristo qué, hermanos? Él gobierna todo. Él tiene todito bajo control. Lo que las hermanas hay cosas que les preocupa, ¿verdad, hermanas? Hermanos, ¿verdad que hay cosas que nos preocupan? Pasamos pensando. Pero ¿en qué nos da esperanza esto? Que Cristo gobierna todas las cosas. Y que en medio de nuestras tribulaciones podemos, gracias a esa comunión con Cristo, tener gozo y paz en el Espíritu Santo, aunque no haya cheque. ¿Nos da esperanza esto, hermano? ¿O no? Y como sacerdote, ¿sabe?
¿En qué nos da esperanza? Que Él intercede por nosotros para siempre. Y que Él garantiza que la salvación no la vamos a perder. Porque Él intercede por nosotros. No seremos rechazados por Dios porque Él intercede por nosotros, aun cuando hayamos pecado. No para que pequemos, aun cuando pequemos, hermanos, tenemos la bendición de que tenemos un sumo sacerdote que dice: mi sangre fue derramada por ese pensamiento malo en el cual te deleitaste, por eso que hiciste que nadie lo sabe, por eso que volviste a hacer, por esa caída que continuamente tienes. El Señor es bueno. Vamos a ver el otro capítulo 9. El capítulo 9 habla de, grábese esto porque después les voy a preguntar y usted va a pasar acá. El capítulo 9 habla de Cristo como el Rey humilde y victorioso. ¿Cómo habla el capítulo 9? ¿De qué habla? ¿Cómo apunta a Cristo? ¿Un rey qué? Humilde y victorioso. Veamos Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese cumplimiento se dio en Mateo 21, donde Cristo aparece, entra a Jerusalén montado ¿en qué? En un pollino. Hermanos, el contexto es que el pueblo de Israel acababa de regresar del exilio y estaban sin rey, sin poder político, rodeado de enemigos. Dios les promete por medio de Zacarías que no solamente les daría un rey, sino un rey de unas cualidades, un calibre eterno, que les iba a dar un rey verdadero, distinto a todos los reyes humanos, no con ejércitos, sino con justicia y salvación. Fíjese, lo primero, aquellos judíos estaban, hermanos, temblando, las naciones amenazantes, situaciones económicas terribles, el templo a medias. Y entonces Dios les consuela y les dice: he aquí tu rey vendrá a ti. Así dice: he aquí tu rey viene. En medio de la pobreza, la debilidad, Dios anuncia y dice, no les dice un rey viene, les dice tu rey viene. ¿Cuál es la diferencia de un rey viene y tu rey viene? Que hay más esperanza cuando Dios dice tu rey, es que es tu rey. ¿Cuál es la otra característica de este rey? Justo y salvador. ¿Cuál era la característica de este rey, hermanos? O sea, sería un rey íntegro,
fiel al pacto. Cristo es Rey justo. ¿Por qué, hermano? Porque Él ama la justicia, ama la equidad, ama la verdad. Él es la verdad. El gobierno de Cristo no se basa en la fuerza. Se basa en la verdad, en la equidad. Y dice que ese rey no solamente es justo, es un rey salvador. ¿Un rey qué, hermanos? ¿Salvador de qué? Triunfante en la salvación. En la cruz del Calvario Él triunfó, hermanos, sobre el pecado, la muerte y el diablo. ¿Y cómo salva a Cristo? Dando su vida, no quitando vidas, porque es un rey humilde. La Biblia dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, este rey dice que es humilde. ¿Cómo es este rey? Humilde y manso, cabalgando sobre un asno. Cristo, en lugar de entrar en un caballo de guerra, como lo hacían los emperadores, entra en un asno, que es símbolo de paz. ¿Símbolo de qué? De paz y de humildad. En los tiempos antiguos, los reyes, cuando iban en paz, usaban un asno. Cristo no conquista con violencia, sino con mansedumbre. Repitamos eso. Cristo no conquista con violencia, sino con mansedumbre. ¿Qué les parece este rey, hermanos? Cristo no busca gloria terrenal, sino Él busca obedecer al Padre. Es que es un rey distinto. El rey que viene en humildad, un rey que viene no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermoso. Cristo es un rey humilde, pero es un rey victorioso. Aunque Él entra con mansedumbre, Él no es débil. Él entró en Jerusalén y la entrada a Jerusalén lo lleva a la cruz lo lleva a la tumba, y la tumba vacía revela su triunfo eterno. Se humilló hasta lo sumo. Por eso dice Filipenses, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y por eso Zacarías puede decir a esos judíos: alégrense, estén contentos, su rey viene, es manso y humilde, es genuino, es de verdad, no es un tirano. Es que Él triunfa de verdad, hermanos. Él transforma desde adentro. No transforma las cosas de afuera, las que la gente ve. No, Él transforma desde adentro y hace a sus súbditos semejantes a Él. Ningún rey hace eso. Ahora bien, ¿cómo es que apunta el capítulo 9 a Cristo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Un rey humilde y victorioso. ¿De qué manera te exhorta esto y me da esperanza que sea Él un rey humilde? ¿De qué manera esto me exhorta? Porque hay que ver la exhortación.
somos pecadores, pero de qué manera me da esperanza como hijo de Dios. Bueno, me exhorta a rendir mi orgullo nato ante Él. ¿A rendir qué? Todos traemos un orgullo nato. Y ese orgullo dice: sírvanme, señores, aquí va el rey, apártense los carros, qué trabazón tan terrible, para aquí va el rey, señores. Ay, qué trabazón. Orgullo. Esto me exhorta a rendir mi orgullo nato ante Él. Cuando usted tira la basura, donde sea que sea usted la tira, usted dice: aquí va el rey, señores, envíen a un criado para que venga detrás de mí y la recoja. Hermano, son cosas sencillas, pero dan a entender una filosofía con la cual hemos nacido. Yo estudio para no hacer eso. El orgullo nato debe de ser rendido. Y debemos de ser intencionales en buscar la humildad de Cristo. Debemos de ser intencionales en buscar ¿qué, hermanos? La humildad de Cristo. Buscando ser el más pequeño de los hermanos y el servidor de todos. ¿Está usted buscando eso? ¿Se ha encontrado usted con Marcos capítulo 9 versículo 35? Lo ha orado y le ha dicho, dice que Jesús se sentó con sus discípulos. Y saben que no los hirió, porque él sabía que ellos habían estado murmurando antes de cómo ser grandes en el reino de los cielos. Y él se sentó con ellos. Y él les dijo: el que de vosotros quiera ser el primero, debe de ser el último, debe de ser el más pequeño y el sirviente de todos. Ustedes saben que nosotros no creemos que ya las profecías fueron dadas. Y no creemos que se puedan dar más profecías. Pero acá hay un sarcasmo. A un hermano una vez le dieron una profecía que yo la creo. A ese hermano era pastor. Y la profecía decía: dice el Señor que tú serás el sirviente de tus hermanos. Yo creo que es cierto porque está en la Biblia. En eso nos exhorta. ¿Y en qué nos da esperanza esto? Me da esperanza que aunque Él es grande, fíjese bien, que aunque Él es grande y santo, Él también es humilde. ¿Saben que Cristo, nuestro Rey, es un Rey humilde? Me da esperanza porque aunque Él es grande y santo, Él también es un Rey humilde y Él se humilla a mirarme, aun cuando he pecado. Pero vengo con una actitud humilde y quebrantada. Así dice el Salmo 113:5. Dios dice: es excelso en sus caminos, pero dice: se humilla a mirar al polvo, al desvalido. ¿Verdad que nos da esperanza, hermanos? Nos da esperanza. Nos da esperanza. Cuando usted le dice, se encuentra con esos textos de humildad y dice: Señor, yo nato, tú sabes quién soy. Todos me ven bien bonito aquí, pero claro, la esposa lo conoce a uno.
o el que vive con nosotros. Pero uno puede decirle: Señor, tú me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Y sabes que yo reacciono así, 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 porque tengo un orgullo nato, pero vengo a ti. El problema no son las circunstancias, el problema es el enemigo. Como dijo el payaso, he descubierto al enemigo, el enemigo soy yo. Hay tanto de Adán ahí, Señor. Te necesito. Hay esperanza, hermanos. Amén, hermanos. Y entonces quiero ver el capítulo 11, Cristo, el pastor rechazado por su propio pueblo. ¿Cómo se llama el tema que voy a compartir ahorita? El capítulo 11 apunta a Cristo como el pastor rechazado por su propio pueblo. El pastor rechazado por su propio pueblo. Cristo en el capítulo 4, en el capítulo 11, versículo 4, primero aparece como el buen pastor. Mire qué dice el versículo 4. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Y el versículo 7 dice que Cristo lo hizo. ¿Sabe que Dios, el Padre, envió a Jesucristo para apacentar a las ovejas de la matanza, a las ovejas que estaban siendo explotadas en los días de Jesús? Amén, hermanos. Sí, eran ovejas sin pastor, y Cristo las pastoreó bien, fielmente, porque el Padre le dijo: apaciéntalas, y Él lo hizo. Pero ¿sabe qué pasó? Las ovejas lo rechazaron. Israel rechazó a Cristo, el pastor, cumpliendo lo que dice Juan 1:11, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermano, Cristo fue rechazado, y Cristo en Lucas 19:41 tuvo que llorar por Jerusalén. ¿Qué hizo Cristo por Jerusalén, hermanos? Lloró. Dice: miren, si yo les he pastoreado bien, yo les he servido a usted, les he dicho la verdad. Y lloró por Jerusalén. Ustedes son incrédulos. Ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Por eso viene el juicio. Pero ¿sabe que Cristo no solamente es el pastor rechazado? Cristo es el pastor traicionado. ¿El pastor cómo? Traicionado por 30 piezas de plata. Mire, esto está en Zacarías, hermano. No estoy leyendo el Nuevo Testamento. Y dice: y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: echa al tesoro hermoso precio con que han preciado. Las 30 piezas de plata estaban profetizadas ahí. Judas traicionó a Cristo, según Mateo 26. Así que Cristo fue el buen pastor, pero Cristo fue el pastor rechazado. Y no solo el pastor rechazado, sino el pastor ¿qué? Traicionado. ¿De qué manera este pasaje? Perdón, ¿cómo se llama el tema que acabamos de ver? Cristo, el pastor rechazado. ¿De qué manera este pasaje me exhorta y me da esperanza? Yo quiero hablar por un momentito a los queridos oyentes, porque acá yo tengo oyentes y mi corazón siempre se enternece cuando hablo con los oyentes, con las personas no bautizadas.
con las personas que están acá no comprometidas con Cristo. Querido, así como el pueblo rechazó al buen pastor, así tú lo estás haciendo ahorita. ¿Me estás oyendo, verdad, querido? Tú dices, no, sí. ¿Por qué? Uno no ama ni se compromete con el Señor porque ama al pecado y a este mundo. ¿Por qué, querido? ¿Por qué tú no amas al Señor ni te comprometes con Él? No, tú no eres neutral porque tú amas tu pecado y amas al mundo más que a Cristo. O sea, repito, uno no ama ni se compromete con Él, Señor, porque ama al pecado y a este mundo. Querido oyente, dale hoy tu vida al Señor. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. No salgas sin orar y dile, yo estoy descarriado. Estoy descarriado. Dale hoy tu vida. Él, como el buen pastor, ya dio su vida según Juan 10. Ya Él dio su vida. ¿Por qué no le das tu vida? ¿Por qué lo traiciona? ¿Por qué lo vendes? Vuélvete a Él hoy y no dirás, si vas al castigo eterno, que no te supliqué, querido. Porque yo te suplico, pero Dios manda que te arrepientas, que te vuelvas. Ese no es el diseño. Estar sin compromiso con el Señor, estar sin volverte a Dios, el estar sin una iglesia donde te congregue. Ese no es el diseño de Dios. No dirás que no te lo dije. Queridos creyentes, ¿cómo me exhorta esto a mí como creyente? ¿Cómo me exhorta? Debo mantenerme fiel a Cristo, aun cuando muchos lo rechazan. ¿En qué me exhorta? Debo mantenerme fiel a Cristo, aun cuando muchos lo rechazan, como Israel. Muchos lo rechazan y lo abandonan por cosas vanas. Tú te vas a encontrar en tu radio que muchos abandonan a Cristo por cosas vanas. Mantente fiel. Debo de guardar mi corazón de la incredulidad. Debo de guardar mi corazón de la incredulidad. ¿De qué debemos de guardar el corazón? Y pelear la buena batalla, queridos creyentes. La buena batalla de la fe. Y antes de cantar el coro de hoy, William, ¿en qué me da esperanza este texto que hemos leído hoy? ¿En qué me da esperanza esto? Bueno, debo de estar agradecido, porque aun cuando no somos, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Siempre está ahí, el buen pastor. Aún en mis valles, cuando no soy fiel al Señor, Él está ahí. ¿Y sabe qué? Debo de estar agradecido, porque como pastor, Él dio lo máximo y Él dio su vida. Wow. En lo personal, yo soy una persona muy agradecida. ¿Sabes por qué?
no por lo que tengo, por lo que Cristo hizo, dio su vida. Para mí, aunque a veces me quejo, es prohibido quejarme, porque el Padre dio todo, dio a su Hijo. ¡Wow! Yo debo de ser una persona realizada, no frustrada, y no dar lugar a la frustración, porque Él dio su vida para comprarme y me compró, y yo le pertenezco a Él. Querido joven, ¿tú has encontrado algo por lo cual vivir? Si lo has encontrado, yo también. Pongámonos en pie.